luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Un gusto llegar hasta sus hogares en un nuevo día sábado con su programa A la Luz de la Verdad. Hoy nos acompaña nuestro pastor, nuevamente va a estar con nosotros. Bienvenido, pastor. Bueno, estimados hermanos, espero que el Dios de paz pueda hacer con ustedes este día. Vamos a tener un programa especial y me parece que será grato para ustedes escucharlo y esperamos poder dejar algo, como siempre, cada sábado en su vida, en el desarrollo de su fe. Señor de paz bendiga. Quiero recordarles a ustedes, como cada sábado, que pueden reunirse con nuestro grupo de hermanos en San Rosendo, en Balmaceda 17, en los horarios de 10:30 en la mañana, en el servicio de la mañana, y a las 16 horas en adelante para el servicio de la tarde. También les invitamos a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde usted podrá encontrar interesantes temas relacionados con la doctrina de Dios, que está desarrollada en diferentes temas. También puede dejar sus comentarios y sus preguntas que nosotros rescatamos y traemos al programa para poder aclararlas, porque también pueden ser un motivo de duda o de inquietud para nuestros televidentes también. Así que, como decía nuestro pastor, vamos a tener hoy día nuestro habitual programa de preguntas. Hay varias que ojalá podamos desarrollarlas todas hoy. Siempre nos quedan cosas muy interesantes, nos entusiasmamos y nos falta el tiempo. Vamos a partir un poco haciendo un acercamiento con lo que pasa en nuestro país, porque también es importante que el mundo cristiano es parte de una sociedad, por tanto también se ve afectada en muchas ocasiones por lo que en la misma sociedad ocurre, ¿ya? Y en ese sentido, nuestro país en particular, hay dos situaciones. Me voy a referir a una primero, que tiene que ver con el movimiento feminista en Chile, que en estos últimos meses también ha florecido, y cómo lo vamos a unir con un programa religioso, en el sentido de que hay una idea generalizada respecto de la sociedad, sobre todo en Occidente, que las religiones promueven la sujeción de la mujer apoyado supuestamente en principios bíblicos, ¿ya? Entonces, la pregunta que se desprende de esta idea es que ¿qué tan efectivo es eso? ¿Cuál es la mirada que tiene la Biblia o Dios para la mujer? ¿Cuál es el papel de la mujer? Efectivamente está en una situación de sujeción, en un segundo lugar, como un ciudadano de segunda clase, como parece que hay una canción que dice eso, pero me gustaría que nuestro pastor nos orientara respecto de eso. Bueno, lamentablemente hoy día cada día
sale algo nuevo dentro del movimiento feminista. Bueno, tiene que ver realmente con que el pensamiento de Dios ha sido alterado de alguna manera en la costumbre de los seres humanos, ¿no? Acá, principalmente en los países sudamericanos, ¿no es cierto? Ha pasado verdaderamente, ¿no? Ha pasado que las mujeres han pasado a ser ciudadanos de segunda clase. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la Sagrada Escritura, ¿no? Dios no hizo las cosas así, indudablemente de que cuando se crea la primera pareja, ¿no es cierto? Dios le deja al hombre la responsabilidad de, valga la redundancia, de ser responsable, ¿no es cierto?, del éxito del propósito de Dios dentro del marco de la familia. Ese es el punto interesante. Pero eso no tenía que ver con que el hombre fuera más que la mujer o la mujer fuera más que el hombre. No tiene nada que ver la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a tal punto de que encontramos, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura un capítulo entero en el libro de Proverbios de exaltación a la dignidad y a la grandeza de la mujer. Entonces no tenemos por qué tener esas ideas, ¿no? Definitivamente no hay principios en la Biblia que digan eso. Ahora, indudablemente que cuando la mujer con mucho razón está cobrando un lugar en la sociedad, ¿no es cierto?, lo está haciendo. Pero también hay cosas que estamos entrando en un terreno de extralimitarnos en las cosas que están pasando, porque una sociedad violenta hoy, hemos visto mujeres en la calle, ¿no es cierto?, ya salidas de todo lo que tiene que ver con el respeto y la esencia, y no solo las mujeres, a nosotros nos extraña en realidad ver las mujeres, pero estamos llegando a extremos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, tanto de los hombres como de las mujeres. Pero no podemos dejar de lado nosotros la importancia de la mujer en la vida de los seres humanos. No tiene por qué tener, por ejemplo, un ingeniero hombre o un ingeniero mujer, ganar ella menos sueldo que el hombre. Eso no está de acuerdo con la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Puede a lo mejor la mujer no trabajar, estar a cargo de la casa, o sea, no trabajar, digamos, remuneradamente, digamos, en una oficina o dependiente de una institución, ¿cierto? Porque el Proverbio 31 nos muestra una mujer que trabaja desde su casa. El hombre tiene la obligación de suplir las necesidades de su hogar, pero eso no significa que no sea importante el trabajo de la mujer. Yo creo que los tipos de familias que tenemos ahora se debe precisamente a la razón de que la mujer haya salido de la casa. Entonces, toda esta familia fracasada, toda esta vida que se vive ahora, tiene que ver con que nosotros hemos ido quebrando el sistema de Dios. No es que Dios quiera que la mujer esté escondida en la casa y que no trabaje, no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver que todos tenemos que una labor que desempeñar en el marco de la familia de acuerdo a como Dios lo determinó. Por ejemplo, en Israel, en la primera familia, en el tiempo de Abraham y todas esas cosas, nosotros podemos ver que la cultura nos señala que los niños quedaban a cargo de hacer la educación, no que quedaban a cargo de cuidarlos. Los padres y madres tenían que cuidarlos, pero la educación, la formación de los niños estaba a cargo de la mujer. En distintas sociedades también claro. Era así. Claro. Y después de los 12 años, claro. Está el hombre Los preparaban para la guerra en algunas sociedades. Claro, o en los diferentes oficios, cuando todavía no entramos al campo de la formación, en los diferentes oficios. Pero la Biblia no tiene que ver. Tampoco la Biblia avala estas conductas feministas que existen ahora bajo ningún punto de vista. Y los derechos también son limitados. Por ejemplo, cuando la mujer, el feminismo defiende la situación del aborto, bueno, es un error. Cuando las mujeres dicen que el vientre es de ella y que ellas pueden disponer de hacer vivir al hijo o no, eso es un error. El hijo es otra vida
y nadie tiene derecho sobre ellos más que Dios. Entonces ese es un error. Es un error también, tanto del hombre como de la mujer, pero esa libertad, por ejemplo, para vivir su vida como mujer o como hombre, esa en realidad estamos extralimitándonos las capacidades, las libertades que Dios nos provee a través de la información de la Sagrada Escritura. Entonces yo creo que las cosas se han salido de marco. Nosotros reconocemos, la Iglesia reconoce, la Biblia reconoce el derecho de la mujer y el respeto que tiene que tener por su vida, reconocemos sus capacidades, todas las cosas como corresponde, ¿no es cierto? Sin embargo, debemos reconocer que aquí se ha extrapolarizado la situación. Eso en el ámbito social, familiar, pero cuando hablamos, por ejemplo, del ámbito de la iglesia, circunscribirlo a la parte de la iglesia, porque también hay versos bíblicos, por ejemplo, que dice que la mujer calle en la congregación, o digo porque nuestros telespectadores conocen de todo, y que su cabeza debe ir cubierta. ¿Podríamos explicar a qué se refieren esos textos? ¿Qué significan? Bueno, indudablemente que nosotros tenemos que entender cómo Dios ordena las cosas, y eso no significa un desmedro para las personas. Por ejemplo, cuando dice la mujer calla la congregación, eso lo dice, de esa forma lo dice el apóstol Pablo, y yo creo que está mal expresado, y tiene que ver con el hecho de que ellas no van a ser enseñadores del púlpito del momento de la oración, porque desde el principio, ¿no es cierto?, Dios ordenó, porque tiene el derecho a ordenar, desde que los hombres dirigieran los conceptos de la adoración, pero eso no significa, por ejemplo, en la iglesia no se usa eso, de que hay hermanas, hay señoras y hay jovencitas que tienen grandes capacidades intelectuales o profesionales, que la iglesia los usa, y ella particularmente, por ejemplo, en el momento de la fiesta de las cabañas, aprovechamos la oportunidad de que nos den grandes charlas y que nos den grandes conocimientos. En nuestra iglesia particularmente tenemos una gran ayuda de las mujeres en el área de la teología, porque son personas educadas y de formación. Entonces no tiene que ver eso con Dios. Fuerte, lo dicho por el apóstol Pablo, el calle, ahora ya digo yo, Dios tiene sus ordenanzas, ¿no es cierto? Sobre el pelo de la mujer, que no le permite, porque tiene que haber una diferencia física, naturalmente. Entonces, como ella tiene que usar el pelo, ¿cierto? Porque si la Biblia dice que eso es honesto para ella, bueno, no tenemos nosotros por qué decirlo de otra manera. Pero eso no tiene bajo ningún punto de vista una situación de humillación. La iglesia considera de que las niñas, ¿cierto?, cuando ya pasan a su edad de mujeres, ya, ¿cierto?, ahí deben cubrir su rostro. O sea, no el rostro, la cabeza. Y la cabeza solamente para la oración. No es que tienen que estar todo el día con la cabeza tapada, porque no dice eso la Biblia. Dice que al momento de la oración lo van a hacer, y eso es lo que dice la Biblia, y no tenemos por qué hacerlo nosotros de otra manera, ¿no es cierto? Eso, no sé qué otra cosa puedo aportar. No, sí, es que es importante aclarar esto, porque normalmente se tilda a la Biblia como un tanto misógina también respecto de, pero como también decía un hermano, me parece, de la iglesia, cuando digo hombre digo mujer. Hay algunas cosas que son para ambos, sin identificar. Claro, o sea, a ver, no me acuerdo yo cómo es cuando habla de hombre. Como el género, como la especie. Claro, habla de la especie humana. Y en realidad las personas que no creen en la Biblia, hablan de esto de machismo. Claro. Eso no es así. Entonces hay que comprender en qué parte de la Biblia está leyendo el término, y no vamos el contexto también. Claro, y no vamos a hallar nosotros una discriminación en la Biblia respecto al hombre y la mujer.
En uno de los sermones que usted ha entregado, se habló de la fiesta de Cabañas, también es conocida por otras denominaciones también como fiesta de tabernáculo. Aquí a las personas les interesó mucho esta fiesta. Me gustaría que pudiéramos un poco ahondar en ella, ya que es una de las fiestas también trascendentales del séptimo mes que mencionó usted en uno de sus sermones, en cuanto a cómo se organiza, en qué consiste, cuántos días son, y también explicar el significado del último día de esta solemnidad, que es el octavo día, que ahí también se mencionó como en uno de sus sermones brevemente, que se pudiera explayar más en esa... Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Vamos a necesitar leer los artículos pertinentes en la Sagrada Escritura. Lo voy a hacer en donde estuve el sábado pasado. Está en capítulo 23 de Levítico. Y dice así, dice: y habló Jehová a Moisés: habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día tendréis una santa convocación, ninguna obra serviréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, los 7 días, ¿no es cierto?, de la fiesta. Los 7 días de la fiesta corresponden, ¿no es cierto?, a la representación de lo que va a ser, ¿no es cierto?, el milenio. Entonces, son 7 días que nosotros dejamos en nuestra casa, ya lo dijimos en otra ocasión, y nos vamos a reunir a vivir la vida que podemos tener en el milenio, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con que la gente apartarse de la sociedad, tiene que ver con el hecho de poder estar con su familia, aparte de la sociedad, pensando en las cosas de Dios, que tiene que ver con los momentos que Dios nos propicia para poder conocer mejor la palabra, para poder conocernos mejor entre nosotros, ¿no es cierto? Y momentos de felicidad también. La sociedad perdió largo tiempo, ¿no es cierto?, por tener el derecho a sus vacaciones, cuando Dios ya le había creado hasta el principio el momento de poder vivir bien en lo que somos. Entonces, porque nosotros somos personas religiosas porque tenemos que divertirnos de otra manera que ser religiosas. Cuando la religión no prohíbe cosas como pasarlo bien, comer bien, vivir bien, ser alegre, no prohíbe esas cosas la palabra de Dios. Entonces, eso es lo humano, ¿no? Y lo espiritual tiene que ver con que nos ayuda a nuestra formación. Ahora, el hecho de que todo el pueblo se congregue en un solo lugar tiene que ver, ¿no es cierto?, con que la iglesia pueda ser verdaderamente una, con que se estudien los principios elementales de la doctrina, ¿no es cierto?, y se compartan y se discutan y se renueven, ¿no es cierto?, porque lógicamente hay que renovarse en la forma de la exposición, porque estamos viviendo cada año en una nueva sociedad. Entonces esas son las cosas importantes y que representan el milenio, que representan el tiempo en que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo con nuestro Señor Jesucristo la gente toma el milenio como una cosa de como vivir en las nubes, y no es eso, va a ser una cosa humana cuando nosotros conozcamos. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos ahora, no entendemos las leyes físicas que Dios usa cuando Él dice que la tierra está suspendida en el... Bueno, vamos a conocer muchas cosas mediante tener como el gran maestro nuestro Señor Jesucristo en ese momento ahí. Entonces, pero nos preparamos, porque yo entiendo que viene otro periodo, ¿no es cierto?, de los seres vivientes, con otras responsabilidades, con otro mundo, con otra forma de vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que representa los 7 días. Ahora, cuando llegamos nosotros, por ejemplo, al octavo día, que el octavo día final, es el momento, ¿no es cierto?, en que la sociedad se encuentra con Dios, la iglesia se encuentra con Dios, la sociedad
se encuentra con Dios y ahí se sabe verdaderamente quién es quién. Porque cuando tú lees, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, dice que después que 1000 años se han cumplido, dice Satanás será suelto de su prisión, ¿no es cierto? Entonces congregará, y es el momento de la segunda resurrección también, de cuando resucitarán todas las personas que no participaron del milenio y van a tener la oportunidad de ver que la tierra es diferente ahora, de ver que la sociedad es diferente, y van a tener que asumir a la alternativa de sumarse o de restarse. Satanás va a estar comandando la idea de lo que se reste, ¿no es cierto? Y va a estar en la idea de tal vez de poder sustraer a gente desde que ya vivió el milenio, ¿no es cierto? Él no termina nunca su función hasta que Dios lo separa definitiva y absolutamente condenándolo. Pero esa es la situación ese va a ser el momento del juicio final, ¿no es cierto? Cuando el mundo entero va a distinguir quién es quién, ¿no es cierto? Entonces eso es sumamente, en forma bien fácil de comprender lo que Dios quiere a través de la palabra de Dios. O sea, el octavo día representa todo eso, representa, ¿no es cierto?, la vuelta de Satanás, la vuelta de las personas que murieron, ¿no es cierto?, en el proceso de la segunda resurrección, van a resucitar ahora y van a tener que tomar una decisión de su vida, y eso nos muestra a nosotros lo que es el amor de Dios, que aún que la gente no tuvo la capacidad de llegar a la primera resurrección, todavía Dios no la quiere condenar y le da una nueva oportunidad. Y de ahí ya, según el camino que tomen ellos, ahí termina para ellos. O los de bien van a tener que ser reubicados, ¿no es cierto?, y reeducados en las personas que ya estuvimos en el milenio. Yo quiero estar ahí. Todo. Dios que me tenga buena voluntad, ¿no? Porque no soy digno. Pero estar y ayudar a aquellos que quieran estar, ¿no es cierto?, y formar esta nueva humanidad, ¿no es cierto?, que lógicamente va a vivir otro mundo. El milenio es en la tierra, en el cielo. Porque también ahí hay una discusión también con las distintas denominaciones religiosas respecto de dónde se va a reinar por 1000 años. Bueno, cuando el milenio empieza con el sonido de la trompeta, ¿no es cierto? Eso está en el libro de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo, y yo lo explico claro ahí. Dice que nosotros, dice, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, ¿no es cierto? Pero no vamos a quedarnos ahí. Cuando dice así, estaremos para siempre con el Señor, pero no vamos a estar para siempre con el Señor en el aire, porque cuando tú lees, por ejemplo, en el libro de Malaquías, dice que Jesús va a firmar sus pies en el monte de las Olivas, y el monte de las Olivas, ahí estamos en el día 8, el monte de las Olivas se parte, y ahí empieza ahora el ordenamiento de la tierra, ¿no es cierto? Entonces empieza el juicio final, ¿no es cierto? Entonces esas son las cosas que tenemos que dilucidarlas en el tiempo y en el orden que corresponde. ¿Cómo es la pregunta? Sí, el milenio iba a ser en la tierra. El milenio entero, bueno, lógicamente. De acuerdo a Tesalonicenses y de acuerdo a Malaquías 4 va a ser la tierra. Mire, la pregunta que viene no está aquí, pero es que al escucharlo recordé también, a propósito de que hacemos esta conexión con lo que pasa en la actualidad en nuestra sociedad respecto de la vida en otros planetas, porque muchos científicos han hecho sus investigaciones y me imagino que usted ha escuchado respecto de la posibilidad de poder vivir, por ejemplo, en Marte. ¿Qué dice las escrituras al respecto? ¿Por qué la humanidad se ha centrado su vida en la Tierra, habiendo miles, porque nosotros conocemos algunos planetas, pero seguramente hay millones de otros planetas? ¿Es posible que se pueda dar esta situación, o ya sea en la Luna, o sea en Marte? ¿Es posible esta...? Mira, en este minuto indudablemente que va a haber gente que va a vivir fuera, porque hay no me acuerdo el texto ahora, pero dice que si tú estuvieras el pie en la Luna, dice, y allá te traerá Dios. Eso no lo había escuchado. Y yo se lo voy a descomponer para otro mes. Usted me lo cobra. Eso es lo que dice la gente. Entonces que la gente va a tener alguna posibilidad
Bueno, hasta este momento científicamente es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible por el asunto de... Hay dos asuntos que no podría ser el martes en este minuto, porque yo parto aquí de... Un joven va a partir de 10 años, va a llegar a 120 años. Claro, claro. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que hay una teoría científica, ¿no es cierto?, de que si no hay agua no hay vida. En Marte no hay agua. Se ha encontrado, digamos, nieve. No se sabe la calidad de la nieve tampoco, porque por supuesto hay que verla, digamos, si se puede a través del calor, claro, llegar a hacer la agua, ¿no? Pero hay que ver qué contenidos estamos muy lejos de eso, ¿no? La Luna la menciona como, sí, como una posibilidad, ¿no es cierto? Porque la Luna es parte de la Tierra. Claro. Entonces puede que ahí se pueda originar alguna forma de vivencia de los seres humanos, no otra vida. Nos dice la Biblia, la única vida extraterrestre que nos muestra la Sagrada Escritura es la vida en el tercer cielo, los ángeles y toda la vida celestial. Pero ahora la gente se pregunta, como tú decías, por los cometas y todo, por los planetas, los demás. Yo creo que todo eso está para sostener este planeta. Porque si faltara alguno de los planetas, ¿no es cierto?, nuestro planeta se desestabilizaría. Claro, está todo el universo en armonía, claro, pero Dios hace las cosas perfectas por lo demás. Claro, pero la armonía es en virtud de la Tierra, porque cuando tú lees Isaías, por ejemplo, en Isaías, el profeta Isaías habla de la buena voluntad de Dios para con el país, o sea, para con el planeta Tierra, a fin de que nosotros viviésemos aquí. Así que no podemos agregar nada respecto a esas cosas. Siguiendo ahora, volvés a una segunda parte, ¿no? Volviendo a lo que es la importancia del mes séptimo en el calendario bíblico y las diferentes fiestas solemnes que se realizan en ese mes. En algún momento de su sermón usted mencionó que fueron dadas, claro, para Israel. ¿De qué manera este mandato, que en un principio se estableció, así lo entendí yo, para Israel, en qué minuto esto después se extiende para toda la humanidad? Porque pareciera ser como lo que se dice siempre respecto de Israel. Esto para Israel quedó clavado en la cruz y ahí quedó, y de ahí para adelante empieza otra cosa. Ahora, ¿cómo se realiza este traspaso para toda la humanidad que pueda llegar a cumplir este plan? Bueno, el concilio que es la fiesta santa. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, encontramos que la Iglesia universalmente tiene 3 periodos. ¿No es cierto? Un periodo que va desde Adán hasta Abraham, ¿no es cierto?, que en la Sagrada Escritura sale como la congregación de los primogénitos, ¿no es cierto? Después está de Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, y la nación de Israel. Y después está de Cristo hasta el fin del mundo como la Iglesia del Nuevo Pacto. Ahora bien, nosotros debemos entender, por ejemplo, que el monte Sinaí, ¿cierto?, es la declaración universal de la ley de Dios. Porque la gente dice, por ejemplo, guardar el sábado, pues notaralmente guardar el sábado. Está claro que se guardó el sábado los patriarcas, ¿cierto?, pero no está claro si están las otras fiestas o no, ¿cierto? Pero cuando Abraham dice, guardé estatutos, guardé mandamientos y guardé leyes, ¿cierto?, eso me da a entender a mí y le da a entender a la Iglesia de que había una forma de adoración exactamente como lo tenemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el monte de Sinaí no fue nada más que la declaración universal de la ley. La ley existía cuando Israel estaba todavía en Egipto. Obviamente no había llegado el momento de la ley, pero ¿qué es lo que dice Moisés cuando dice? Porque en el capítulo 11 me parece que está lejos, dice, déjanos ir a celebrar fiestas en el desierto. O sea, ellos tenían conocimiento de las fiestas, entonces ese es un concepto claro. Ahora, hay situaciones tan particulares, por ejemplo, como cuando
iba a ser la situación de Sodoma y Gomorra en el libro del Génesis. Entonces dice que baja Jehová, viene Jehová y dos de sus ángeles lo acompañan y llegan, ¿no es cierto?, a la casa de Abraham, ¿cierto? Dice que Abraham le lavó los pies, como era la costumbre, ¿no es cierto? Era la costumbre. Y después Dios, Jesús, ¿no?, el Hijo de Dios, que está ahí como Jehová, se detiene ahí y dice, yo tengo que confesar lo que vamos a hacer, tengo que decirlo a mi hijo, ¿cómo no se lo voy a decir a Abraham? Cuando yo sé que él y todos los que vengan van a guardar los mandamientos. Está hablando de una cosa bien clara. Entonces ellos van se queda Jehová Dios ahí, ¿no es cierto? Y los ángeles van a hablar con Lot. Y cuando llegan allá, dice la palabra de Dios, mira esas cosas sutiles así, pero algo. Porque si nosotros así como humanos juzgamos la conducta de Abraham y Lot, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos en el concepto de la justicia? Entre Abraham y Lot. Ah, claro. Abraham es más justo. Sí. Pero espérate, ahí dice que le lavó los pies y punto, nada. Y los ángeles llegan allá, dice, y él le lava los pies, Lot le lava los pies a los ángeles, claro, y le ofrece, dice, panes sin levadura. ¿Por qué esa cosa tan notoria? Después cuando están en Génesis capítulo 15, y ahí en Génesis capítulo 15, por ejemplo, es una cosa clara, obviamente que las leyes no hay... Haciendo un paréntesis, los panes sin levadura son característicos de la solemnidad de la Pascua, de lo máximo. Claro. Entonces, si hubiese sido ese el momento, Abraham se lo habría ofrecido. Claro. No era como eso uno supone. Pero cuando llegamos al capítulo 15, dice, Dios le pide que sacrifique algunos bueyes, que sacrifique cordero y que sacrifique aves, ¿no es verdad? Y le dice, de esta forma sacrificar a los corderos, de esta forma, pero las aves no las partan por la mitad. Claro. Entonces después cuando uno lee la ley, lo mismo que le dijo en ese tiempo, aparece en el libro de la ley. Y además de eso dice que sobre una oscuridad, dice que de repente un fuego, el símbolo de Pentecostés, quemó todo el sacrificio que había ofrecido. Entonces hay cosas que a nosotros nos dicen de que podemos decir que las formas de adoración ya existían, y es lógico que existían desde el principio hasta el fin. Cuando tú las ves, por ejemplo, dice que son de carácter perpetuo, de tu existencia por siempre. Entonces obvio que la conoció, digamos, la congregación de los primogénitos que llama la Biblia, y de ahí pasó ahora a la Israel la conocía. Israel la conocía desde el momento cuando dice, deja de ir a mi hijo a celebrar fiestas, la conocía. La conocía porque, si bien es cierto, Moisés se había creado aparte, en una cultura diferente, pero los ancianos de Israel, no, ellos venían de la raíz de Abraham para acá, con el conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que yo digo, bueno, las leyes pasaron a Israel y ahora tienen poder. Si las leyes tienen un carácter perpetuo, también tienen que involucrarnos a nosotros. Ese en primer lugar hacía la letra, pero después, por ejemplo, cuando nosotros vemos la congregación del Nuevo Pacto actuando de Pablo adelante, por ejemplo, la vemos. Pablo en varias citas en el Nuevo Testamento, como en Éxodo, como en el libro de Efesios, lo vemos preocupado por llegar a la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué aguardar una fiesta y no todas las demás? Entonces, pasar la fiesta santa de ahora, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros le tenemos nombre a la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un nombre para la iglesia, todas las iglesias tienen un nombre, pero ¿qué dice Dios? ¿No es cierto? Que nosotros fuimos, hablando en Efesios capítulo 2, fuimos integrados al pueblo de Israel, o sea, somos parte del pueblo de Israel, y esas son las leyes del pueblo de Israel. Ahora, con los cambios que fueron hechos tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 7 del libro de Hebreos está claro, dice, todos los sacrificios de animales y esas cosas que tenían que ver con las cosas de la carne, los ritos. Claro, todos los ritos quedaron clavados en la cruz, pero no el concepto de la nación. Y
cuando nosotros vemos, por ejemplo, él parte diciendo, tenía el reglamento de culto dos cosas. Tenía, digamos, santuario mundano y tenía el reglamento de culto. Una cosa es el reglamento de culto, la otra era el santuario mundano. Y nosotros vemos bien en Levítico 23 y número 28 y 29, está la diferencia absolutamente clara ahí. Entonces, esa era una forma dual, una composición dual del sistema de adoración que cambió tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son vigentes absolutos, a no dudarlo, son absolutamente vigentes. Voy a tener que invitar a una pausa, se nos olvidó que teníamos que cantar. Bien, me parece. Vamos a hacer una breve pausa y luego estamos escuchando una hermosa alabanza y de vuelta ya continuamos esta interesante conversación. Bien, ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa de hoy, un programa dedicado a responder las diferentes preguntas que llegan a través de la página web y también a través de las inquietudes de nuestros televidentes. Continuamos entonces, vámonos a algo un poco más superficial, pero que también llama la atención. Y la pregunta es la siguiente, dice, ¿cuál es el punto de vista cristiano respecto, más bien no cristiano, sino lo que dice la bíblico, lo que dice la Sagrada Escritura, respecto a los psíquicos? Que es muy común en estos días, ya sea a través de los medios de comunicación, la propaganda de que tal persona va a estar ahí, le va a dar solución a sus problemas, como que la gente se interesa mucho en saber qué es lo que le depara el futuro. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura respecto a eso? Bueno, por supuesto, la Sagrada Escritura tiene todo dicho respecto al futuro, absolutamente todo dicho respecto al futuro. Nosotros sabemos, por ejemplo, que ya esto no tiene vuelta. Ya esto no tiene vuelta. Podemos ver lo que dice la Iglesia, lo que dice la Biblia respecto a la sociedad en Romanos capítulo 8, en 1 Timoteo capítulo 5, en Mateo capítulo 24. Está todo determinado. El mundo moralmente está corrompido y se va a seguir corrompiendo hasta ya más no poder. Yo creo que va a llegar un punto de vista, un punto de vida que nosotros seremos considerados enemigos de la sociedad. Eso es lo que dice. Y indudablemente que no tenemos que tener
no tenemos que temer de esto, menos de esto. La palabra de Dios, bueno, dice que tiene a sus ángeles que van a guardar a sus hijos. No. Hay un salmo que con promesa respecto de eso. ¿Ah? Hay un salmo con promesa respecto de eso. ¿El 91? El 91, sí. Claro, el 91 es un salmo potente respecto a las cosas que vienen al fin del mundo, ¿no es cierto? La gente no lo considera así. Esto lo usan como una suerte de vamos a leer una cosa, algo de esto. ¿Cómo se puede decir eso? Un fetiche. Claro, Claro. como para que yo llegaba a una casa y está escrito sí. Hay unos cuadros, Claro, donde está escrito el salmo. y no tan solo eso, por ejemplo, el que tiene la Biblia abierta, la Biblia, las páginas están amarillas. De tanto estar abierta, pero uno no dice absolutamente nada. Y uno mira la otra hoja, están blanquitas. Porque no lo. Pero mira, tú me lo dices. El que habita el abrigo del Altísimo, y bueno, eso es lo importante, eso es que. Hay una condición. Claro, el que habita el abrigo del Altísimo me lo daba con la sombra de. ¿Por qué dice eso? Porque van a venir días más, ¿no? Y yo creo que ya están salen hordas de jóvenes, de niños de 15 años, de 17 años, asaltar a personas, asaltar casas. Imagínate tú, ya la drogadicción ya atrás. La homosexualidad, ya la inmoralidad, ya ahora digamos la violencia en el mundo juvenil, niños de 12 años, niños de 10 años metidos en estas vagas, que roban autos, que salen. Ese es el mundo que estamos viviendo en todo el mundo. Yo te decía en el programa anterior que luego tuvimos la oportunidad de tocar el punto de esa persona que se molestó porque estaba perdiendo En el juego. estaba perdiendo en este juego que hacen con internet, a través de internet, y agarró un arma y mató a 4 personas. Ya estamos en un mundo absolutamente descontrolado. Entonces, la Biblia dice, no, eso viene, pero nosotros vamos a tener una suerte de protección. Pero la verdad las cosas es que esto es lo que a mí, mira, de todas estas cosas, a mí lo que más me toca es ver la destrucción de la familia. Para mí, destrucción de la familia, que estemos todos en la casa y no hablemos. Que cada hijo, padre, está cada uno metido en lo suyo, en su vida, unos con el fútbol, otros con la política, otros con internet, pero menos el vivir la vida de familia. Esa es una cosa, yo creo que es una de las grandes alarmas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, porque la familia es lo principal. Cuando tú ves, el mundo parte con una familia, la verdad. El mundo continúa con una familia, la de Abraham. Una nación parte con una familia. ¿Bien? ¿A qué tenemos ahí? A Jacob. ¿Entendiste? Entonces, esas cosas son puntuales para que nosotros las entendamos. Y eso es lo que ahora está destruido. Está destruido. Disculpe que lo interrumpa, pero un poco, mientras usted hablaba respecto del tema de la familia, no pude controlar el recordar, por ejemplo, ya saben nuestros televidentes, yo soy profesora, una situación, trabajo en un colegio vulnerable, y precisamente ayer se me informó de una situación de, por ejemplo, de acoso sexual de estudiantes a las niñas del curso, pero a un nivel de un quinto básico. Estamos hablando 6, 7, 8, 9, 10 años. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están las familias de esos niños? ¿Qué está pasando en esas familias? Cada día uno se va encontrando con situaciones tan lamentables, tan tristes respecto de lo que está pasando con estos niños que quedan absolutamente abandonados. Entonces caen en estas situaciones a esta edad. Imagínense, eso como que uno
lo conduele así, como que... Claro, sí, pero es que esos son los días que estamos viviendo, ¿sí? Cuando yo te digo, que basta leer la carta de Pablo a Timoteo y a los romanos para darnos cuenta que eso es lo que se nos viene, y es poco, hija linda, es poco. Satanás quiere romper con todo esto, y yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido, digamos, tanto desamparo a la familia y tanto desarmarse a la familia, como eso, los psicólogos, los neurólogos tienen perfectamente la idea que eso pasa. Y yo digo, y ahí es donde Dios quiere comenzar su pueblo. O sea, lo quiso comenzar la comunidad, quiso comenzar Israel, y quiere comenzar la iglesia. Entonces, estas son cosas importantísimas que nosotros tenemos. Y eso es lo que hay que cuidar. Cuán difícil ahora resulta, por ejemplo, tener la familia pensando en Dios. Pensando en Dios cuando hay tanto que vivir. Esa es la situación. Yo en un principio dije que era una pregunta superficial, pero porque estaba enfocada a otra parte. Ya. Y lo voy a volver porque si no los telespectadores van a decir, mi pregunta no se respondió. Ya, que tenía que ver con la consulta que se hace a estos famosos psíquicos, ya que para que le solucionen los problemas, de ir a consultar estos videntes, estas personas. Bueno, el primer rey de Israel, Saúl. Saulo, es como, Saúl. el primer rey de Israel fracasó en su ministerio. Bueno, ya estaba fracasado, pero dentro de las leyes de Dios en el libro Levítico es una prohibición absoluta de consultar a los agoreros, dice la palabra. Habla de los agoreros, habla de los brujos, ¿no es cierto? Como un pecado. Porque ¿quién opera ahí? No, nadie puede creer, por ejemplo, que cuando Pablo llamó al profeta, ¿verdad? Al profeta Samuel, que fue Samuel el que se levantó. ¿Quién fue? Porque él vio a Samuel. ¿Quién fue? Bueno, estas son las cosas que nosotros, como dijo Dios, tenemos que responder. Fue Samuel. ¿Pero qué Samuel? El ángel disfrazado, el ángel mal disfrazado de Manuel. Claro que sí. Vestido de Samuel. O sea, Satanás está detrás de eso. O sea, Satanás opera en eso y opera en todo. ¿Por qué razón? Porque tú no tienes necesidad de ver un psíquico para saber lo que... Tú lo que tienes que tener consciente es quién eres, Claro. quién te manda, ¿cierto? Y por qué vives de esa manera. Cuando uno tiene claro esto, porque la gente vive, pero no sabe por qué vive. Claro, empieza a buscar respuestas porque Claro. Está perdido en el fondo. Es que la respuesta no está afuera de nosotros. La respuesta de mi vida está dentro de mi vida. La respuesta de tu vida está dentro de ti. Entonces, y tú tienes que saber, digamos, por qué, el porqué de cada cosa, porque las cosas no vienen por sí. Nosotros logramos nuestro propio futuro, ¿no es cierto? La gente cree en estas cosas del destino, por eso que usa a esas personas, ¿no? Pero aquí no hay destino, ¿no es cierto? Aquí no hay destino en esa concepción de lo que es el destino. El destino, ¿no es cierto? Nosotros vamos a fabricar nuestro destino. Nosotros vamos a llegar donde nosotros queramos llegar en la medida de que nosotros aprendamos a tomar el camino. Si tenemos una confusión sobre cuál es el camino, pues lógicamente que vamos a estar perdidos, las cosas no van a salir. Pero nosotros necesitamos esas cosas. Además, por eso que dice Dios que esto es un pecado. Es como querer minimizar, digamos, la grandeza que Dios le dio al hombre. ¿Entendés? Tenemos que echar por lado, porque el hombre fue, ahí tengo que hablar, que no me estoy hablando del género. Cuando digo hombre, digo mujer. Claro. Listo. Él nos dio la potestad de hacer nosotros con nuestra vida. Y Él nos dio las normas para que nuestra vida sea un éxito positivo. Entonces no debe correr con nosotros, ¿no es cierto? Y ya se demostraba la falsedad de eso. Antes la gente, fíjate que yo de repente pienso que ni Satanás nos quiere. Así que todo el mundo, porque tú vas a ver la noticia y de repente vas a encontrar que detrás de estas personas que adivinan, que se llaman la gente,
hay un sinvergüenza. O sea, Claro. ya Satanás no estaba orando ahí. Claro. Porque si él se dedicara realmente al mal, Satanás le mandaría hasta ángeles para que le ayudaran en su negocio. Claro, claro. Entonces digo, ni a los psíquicos ni Satanás los quieren. Así que ya saben nuestros televidentes. No va por ahí la cosa. No, no va por Me ahí. quedan 2 preguntas. ¿Alcanzamos por ahí? Oye, hay un principio, ¿eh? Yo Sí, tengo sí. que darle. Está en Isaías capítulo 1. Si quisieres y oyeres, Sí. ándate donde si quieres. No, no dice así. Como eres una linda ahí. Me quedan 2 preguntas. Una, me voy a optar por esta. O sea, ¿por qué Dios ordenó a Abraham sacrificar a Isaac? Cuesta entender que siendo, entre comillas, Abraham un preferido de Dios, muy cercano a Dios, y tanto que le costó a Abraham tener su hijo, que Dios en algún minuto de la vida de Abraham le pidiera sacrificar aquello que era el símbolo de la continuidad de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. ¿Por qué? Esa es la cosa. Es como preguntarte, ¿por qué vivimos esta vida? ¿Por qué razón? Mira, El misterio de Dios. mira, no hay misterio, aquí está todo arreglado, no hay misterio. Nunca digas que hay misterio. ¿Entendiste? Yo hoy día voy a conversar con la iglesia, ya que estoy aquí, ¿no? Que la iglesia tiene que mostrar. Abraham representaba una generación que venía, ¿entendiste? Pero la generación que venía no dependía tanto de ellos, los que venían. Principalmente dependía de Abraham. Entonces Abraham tenía que demostrar que realmente era tan profundo su amor a Dios. Nosotros decimos que amamos profundamente a Dios. Acordate del día de reposo a santificarlo. No, pero es que hoy día tengo que hacer. No, que son cuestiones. Entonces esas cosas no iba a funcionar en Israel. Por Abraham no iba a funcionar en Israel si él no era capaz de pasar la prueba. Porque aquí la prueba es esto. Nosotros no vemos a Dios. No lo vemos a Dios. Pero tenemos que poder mostrar a Dios. Y Abraham pudo mostrar a Dios. ¿Entendiste? ¿Cómo? Yo digo, la gente habla tan fácil. ¿Entendiste? Imagínate, no me acuerdo ahora, pero un día estuve sacando la cuenta de la casa al monte Moriah. La distancia que hay. Él sabiendo que tenía que matar a su hijo porque estaba absolutamente convencido de que ese era el punto, ¿no es cierto? La gente habla de Abraham como que si él hubiera ido para allá, wichi, saltando en una avión, porque voy a llevar a mi hijo de donde... El tormento que debe haber tenido, porque él era una persona de una alta conversión. Y el dolor de tener que matar al hijo, que era lo único que tenía, debe haber sido desgarrador, ¿entendiste? Pero el hecho de que hasta ahí quedaba lo que Dios le había prometido era más grande todavía, el dolor. Y no sabiendo por qué estaba dispuesto a cumplir lo que Dios. ¿Por qué me prometes todas estas cosas y ahora quieres que termine con esto? Se le tiene que haber sembrado una gran duda en su corazón. Pero aún siguió adelante. Como a nosotros cuando tenemos un momento difícil, que de repente tenía un cáncer, o qué sé yo. Y bueno, y habláis de Dios y te llena la boca de Dios y ¿qué pasó con tu Dios? Alguien lo va a decir. Entonces esas cosas pasan entre los seres humanos, lamentablemente, ¿entendiste? Entonces Abraham fue capaz de superarlo. Y en su superación, entonces ese era, para mí yo veo las cosas de esa manera, ¿no es cierto? Aún le faltaba un poco más. A lo mejor en algún momento la bonomía, se dice así, de Abraham, ¿no es cierto? Por ejemplo, en su relación con Lot, puede haber demostrado que tenía algún punto de divinidad, ¿no es cierto? La situación que se le generó con el hecho de sus esclavas que tenían, ¿entendiste? Dios no quería que tuviera debilidades. Y este era un punto importante. Y la prueba y el éxito. Y de ahí salió el nombre por el cual él es conocido en todo el mundo y en todas las religiones se le considera Abraham. No era Abraham, era Abraham. Abraham. El gran.
Y tenemos una última pregunta, y esta es una inquietud, y siempre, yo creo que varias veces ya la hemos comentado. Dice, ¿qué es lo que existe en el ser humano que aún conociendo innumerables ejemplos de la existencia y poder de Dios, de sus mandatos, por qué siempre se tiende a ir en dirección contraria de lo que Dios nos pide? Y esto no solamente las personas que ajenas a la religión, que tienen una creencia, que sí, Dios existe, pero yo a mi pinta, sino que también dentro del pueblo de Dios. Ejemplo de eso también es Israel, y ejemplo de eso también somos nosotros, que en determinados momentos vamos en contra de lo que Dios dice. ¿Qué hay en nosotros, en nuestro interior, que nos hace hacer? Yo creo que, por ejemplo, si nosotros hablamos hijo, pensamos en nuestros hijos y lo hallamos diferente a aquellos hijos o a estos otros hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque tú lo creaste tú. Tú sabes lo que leíste y sabes lo que le pudo faltar a aquel, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en el mundo y a la gente le cuesta entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, hay que andar mucha vida para darse cuenta que uno no puede estar con un pie afuera y otro adentro. Pero eso es la necesidad de Dios, porque Dios no es como la gente lo anda ofreciendo, así como que ven acá, no, hay que poder llegar a Dios. Yo he dicho una cosa siempre, nuestra relación con Dios es esto, en la humanidad, por decirlo, de repente en un grupo de jóvenes hay una niña que es bonita, que es inteligente, puede pasar también de la otra manera. Claro. Entonces, bueno. Va a aclarar todo el programa, hombre o mujer, para que no quede duda. Exacto. Entonces, de repente, pues, todos los muchachos del grupo quisieran tener una relación con ella, ¿no? Claro. Y es lógico, porque ella tiene todo lo que uno como imagen tiene, como los jóvenes pueden tener en ese minuto. Pero ¿cuál es la gracia? Que esa niña se fije. Esto es igual. Toda la gente piensa en Dios, ¿cierto? Pero la gracia no es pensar en Dios, la gracia es lograr que Dios se fije en uno. Entonces, como esa cosa no funciona tan rápido, porque que tú crees que hoy día fuiste a la iglesia y diste 1000 pesos, con eso tenías que ganar la gracia de Dios, y entonces quieres hallar a la salida del templo, quieres hallar a Dios, no es así. ¿Entendí? Hay muchas cosas más que hacer, ¿entendiste? Entonces eso es lo que la gente no comprende, por eso es que pasan esas cosas, ¿entiendes? Que la gente se decepciona de Dios y vivimos esta vida que no da resultados. Y la gran responsabilidad de la iglesia ahora es mostrar a Dios a la gente, mostrar a Dios que no se ve, hacerlo visible a través de la respuesta que ellos tienen. ¿Por qué hablamos de Israel? Porque no eran tan forzudos como para venir al mar. Por las maravillas que Dios hizo con Israel. O sea, pero ¿por qué hizo maravillas Dios con Israel? Porque amó a Israel, claro, por algo tenía que haberlo amado. O sea, en algún momento determinado Israel tiene que haber respondido al amor de Dios también. Y después lo perdieron su conducta y perdieron a Dios. Y la gente dejó de ver a Dios. Y aquí estamos nosotros. No hay una iglesia que pueda demostrar. Y eso es doloroso. No hay una iglesia que pueda demostrar que Dios está con nosotros. Porque pasa esto pasó, cada día, cada día. Y cuando lleguen estos tiempos, que estábamos hablando del Salmo 91, cuando lleguen esos tiempos, bueno, ahí se va a ver quién es quién. Esa es la cosa. ¿Se nos pasó volando? Se nos pasó volando, como toda la mañana. Como toda la mañana. Bien, ya estamos llegando entonces al final de este programa especial que hemos tenido hoy. Esperamos de alguna manera haber contribuido a entregar orientaciones respecto de algunas dudas, de algunas inquietudes, y ya comenzamos entonces a despedirnos. ¿Pastor? ¿Puede? Bueno, yo siempre termino de la misma manera. Gracias a Dios por haber estado acá, por la oportunidad de llegar a ustedes con una conversación como este programa, ¿no es cierto? Y que en ella pueda haber algo importante para su vida. Que el Dios de Padre bendiga.
Por mi parte les quiero invitar, como cada sábado, a que ustedes se puedan acercar a San Rosendo, en Balmaceda 17, a los servicios que se realizan todos los días sábados en los horarios de 10:30 y 16 horas. Como también la invitación especial a revisar nuestra página web www.idnp.cl, donde podrá encontrar interesantes temas que le pueden servir para aprender más de las Sagradas Escrituras. Esperamos que tengan una muy buena semana y nos estamos encontrando, como es habitual, el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.